Tirada en una camilla de hospital, con golpes que no podía explicar, Verónica Castro tomó una decisión: proteger a quien la había golpeado, como llevaba haciendo toda su vida. Les dijo a los médicos que había sido un asalto. Era mentira. En televisión nacional, el agresor lo confesó mirando a cámara. Le di 4 cachetadas y la agarré del cabello. 11 años después, ella escribió 43 palabras en Instagram y no volvió a aparecer jamás. Estoy agotada de tanto mal. ¿De quién? Eso es lo que nadie se atrevió a preguntar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo. Primero, ¿quién fue el agresor? Lo que realmente le hizo y lo que dijo 17 años después para borrarlo. Segundo, el nombre de la persona que controló su dinero, su carrera y su familia durante casi 2 décadas y a quien su propio hijo no puede ver ni en fotografía. Tercero, la acusación de maltrato psicológico que pesa sobre Verónica Castro, la que viene de quien fue a buscarla esa noche al hospital y que nadie en México quiso publicar. Y cuarto, las 43 palabras completas, lo que realmente significan, y por qué hoy las personas más cercanas a Verónica Castro piensan que la están perdiendo. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la pieza que lo une todo. Nació el 19 de octubre de 1952 en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. La tercera de 4 hijos. Una familia de barrio, donde los niños jugaban en la calle y las madres se conocían por el nombre de sus hijos. Pero Verónica no era una niña ordinaria, que tenía algo que las palabras no terminan de capturar. No era solo la belleza, aunque la belleza también estaba. Era esa cualidad que tienen muy pocas personas en el mundo. Cuando ella entraba en un cuarto, el cuarto cambiaba. La gente giraba. Los ojos la buscaban sin entender bien por qué. Recitaba diálogos de telenovelas frente al espejo con la seriedad de un actor profesional. Practicaba la forma en que caía la voz en las frases dramáticas, la forma en que los ojos se llenaban de lágrimas sin que las lágrimas cayeran todavía. Tenía 8, 9, 10 años y ya estaba entrenando para algo que todavía no tenía nombre. A los 17 años ya trabajaba en televisión, sin invitación, sin padrinos, sin que nadie la llamara. Verónica Castro nunca pidió permiso. Y eso, que en los años 70 sonaba a victoria, o terminó siendo la trampa exacta que nadie vio venir. La industria televisiva mexicana de esa época no era un lugar sencillo para una mujer sola. Era un sistema donde los hombres tomaban las decisiones y las mujeres ejecutaban lo que les decían. Se callaba cuando había que callar. Se sonreía cuando no quería sonreír. Las opciones eran tolerar o desaparecer. Verónica aprendió esas reglas. Las usó cuando pudo y las aguantó cuando no tuvo otra opción. Pero antes de construir todo eso, la vida le enseñó una lección que ninguna industria puede enseñar. Se enamoró de Manuel Valdés, el que México conocía y amaba como el Loco Valdés, uno de los comediantes más queridos del entretenimiento mexicano de los años 60 y 70. Presencia enorme. El tipo de hombre que llena el cuarto sin esforzarse, o que hace reír a las personas sin que sepan exactamente cómo, que parece hablar directamente a ti, aunque haya 1000 personas entre los dos. El tipo de hombre que proyecta calidez y apertura, y que hace que confiar en él parezca lo más natural del mundo. Verónica tenía 19 años, quedó embarazada, y fue entonces, ya con la vida de otro creciendo adentro de ella, cuando se enteró de la verdad. Manuel Valdés era casado, lo había sido todo el tiempo. Tenía una esposa, una familia establecida,
y una historia con otras mujeres que Verónica no conocía. El niño que venía iba a ser su hijo número 13. 13 hijos con mujeres distintas. Un hombre que construía vidas paralelas con la misma facilidad con que construía chistes y aplausos. Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido como 8 parejas más. Muy Christian iba a ser el hijo número 13 que tendría. Eso lo dijo ella misma años después, con esa voz que no tiembla. La misma que iba a usar el resto de su vida cada vez que algo la destruía por dentro. Verónica tuvo a Christian sola, con 20 años, sin dinero fijo, sin un hombre que respondiera, y sin el lujo de derrumbarse. Un hijo en brazos, una carrera que construir, y la certeza nueva de que el amor, cuando llegaba sin pedir nada a cambio, casi siempre venía con algo oculto debajo. A lo mejor tú también sabes lo que es descubrir eso. No necesariamente de la misma manera, pero esa sensación de que el suelo se mueve porque resulta que no era el suelo que creías. Aprendió a guardar silencio, a construir una versión de sí misma que el mundo pudiera ver y a guardar la otra adentro, donde no tuviera consecuencias o donde estuviera a salvo. Lo que no sabía todavía es que ese mismo silencio, años después, iba a ser la puerta por la que alguien entraría a destruirla. Verónica Castro construyó esa carrera siendo madre soltera, en una época en que eso podía terminar con un nombre antes de que despegara. Tenía a Christian, y tenía la determinación de que ese niño nunca sintiera que era una carga. Eso también requería silencio. El silencio sobre lo que costaba. El silencio sobre los días sin certeza económica. El silencio sobre la soledad de criar y construir al mismo tiempo. Y fue su madre, Socorro Castro Alba, quien crió a Christian en los años en que Verónica grababa. La abuela estuvo donde la madre no podía estar. Eso también es parte del precio. Los años 70 la consolidaron en la pantalla. Telenovela tras telenovela, presencia creciente, a un nombre que la gente empezaba a reconocer y a querer. Y en 1979 tuvo a su segundo hijo, Michel, con el empresario Enrique Niembro, que se convertiría en cineasta con los años. 2 hijos, 2 padres distintos. Ninguna pareja estable que México pudiera ver. Una carrera en construcción constante. Y la disciplina de no hablar de lo que dolía. Recuerda ese detalle. La disciplina de no hablar. Porque es lo que vas a hacer que todo lo que viene después sea posible. En 1982, la industria le presentó la factura. Televisa la vetó. Le prohibieron aparecer en pantalla durante 5 años porque había firmado contratos con productoras de Argentina e Italia sin consultar con Televisa primero. Había ido a grabar al extranjero sin pedir permiso a la empresa que dominaba el mercado televisivo mexicano con un poder que en esa época no tenía contrapeso real. Verónica Castro nunca pidió permiso. Y esa vez el poder le cobró la factura con 5 años de exilio. 5 años en los que su nombre desapareció de las pantallas mexicanas. 5 años construyendo desde cero en países donde nadie la conocía todavía, en idiomas que no eran el suyo. Grabó en Argentina, grabó en Italia. Construyó en terreno extranjero, sin saber si México iba a reconocerla cuando volviera. O si para cuando volviera, el espacio que ella ocupaba ya no existiría. 31 años de edad cuando empezó el veto, con 2 hijos, con una madre que los criaba, o con la incertidumbre constante de una carrera que la industria más poderosa del continente había decidido bloquear. No se derrumbó. Guardó silencio sobre lo que esos 5 años significaron. Nunca habló mucho de ese período. Lo guardó
como guardaba todo lo que costaba. En 1987 levantaron el veto y Verónica volvió. Volvió con Rosa Salvaje, junto a Guillermo Capetillo, los números de audiencia más altos que Televisa había registrado en años. Volvió más grande de lo que se fue, con la autoridad de quien sobrevivió algo que debería haberla eliminado y que en cambio la hizo más. Eso es lo que pasa cuando le cierras la puerta a alguien que no necesita que se la abran. La llamaron la dueña de la pantalla. No era un título ceremonial, era una descripción exacta. Y lo que Verónica Castro construyó en los años siguientes fue de una magnitud que pocas personas en la historia de la televisión latinoamericana pueden igualar. Sus telenovelas no eran entretenimiento, eran eventos. Se cancelaban compromisos para verlas. Se lloraba en grupo, sin vergüenza. Tenía esa capacidad de hacer que quien la veía se sintiera vista. Pero la televisión no fue el único territorio que conquistó. Verónica Castro también estudió en la UNAM, licenciatura en Relaciones Internacionales. Se graduó en 1979, el mismo año en que Los ricos también lloran empezaba a verse en Rusia, en China, en Europa. La mujer que México veía en pantalla estudiaba en paralelo, entre grabaciones y ensayos, una carrera universitaria que terminó con una tesis sobre organismos internacionales de televisión. Nadie habló mucho de eso. Y también grabó discos, muchos. Su sencillo llegó al número 2 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Colaboró con Ana Gabriel. Llenó palenques con su música. Y en 2009, cuando anunció su retiro como cantante, lo hizo con una honestidad que pocas figuras de su tamaño se permiten. Dijo, con esa voz que no tiembla, que en realidad nunca tuvo una carrera importante en la música. Más bien supo aprovechar su momento de popularidad gracias a las telenovelas y a la conducción para echarse sus gorgoritos. Sus gorgoritos. Así describió décadas de discos y palenques. La misma disciplina de siempre, restar para no tener que explicar. Los ricos también lloran, traducida a decenas de idiomas y vista en más de 100 países. Fue la primera telenovela latinoamericana en triunfar en España. Y en Rusia se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Millones de rusos lloraron con Mariana Villarreal en una época en que la Unión Soviética todavía existía. 30 años después, en 2010, Rusia la invitó de vuelta como jueza de un programa de talento. Rosa Salvaje. Mi pequeña soledad, donde debutó también como productora. La conducción del Teletón durante años. En 1988 condujo Mala Noche. No, un late night que los críticos mexicanos nombraron el programa de la década. Juan Gabriel rompió el récord con una emisión de 8 horas seguidas. Big Brother VIP, un Emmy honorífico de la Academia de Televisión de Estados Unidos. La mujer que podía llenar cualquier pantalla con solo aparecer. Y detrás de todo eso, guardando silencio, guarda esa ironía, que vuelve al final con un peso distinto. Pero hay algo en esa carrera brillante que la mayoría pasa de largo. Lo que ocurrió en el año 2003, lo que cambió todo lo que vino después y que el mundo no supo leer hasta mucho más tarde. Ese año, una mujer entró a Big Brother VIP como participante. Verónica era la conductora del programa. No eran desconocidas. Sus mundos se habían cruzado antes. Pero fue ahí, en ese programa, en los pasillos que las cámaras no cubrían, donde algo entre ellas cambió de una manera que iba a tener consecuencias durante décadas. Y esa mujer no era cualquiera para la familia Castro. Había sido novia de Cristian Castro, el hijo de Verónica, el de azul,
el de Llorán las rosas, el de No podrás. En los años 90, Cristian Castro fue el cantante más escuchado de América Latina. Tenía esa vulnerabilidad que tienen los ídolos de verdad. Cuando cantaba, las mujeres lloraban sin saber exactamente por qué. Su voz tenía una fragilidad que parecía auténtica, una soledad que hacía querer protegerlo. Pero la vida personal de Cristian Castro construyó una historia que sus biógrafos no pudieron ignorar. Su primer matrimonio fue con la modelo paraguaya Gabriela Bo. El matrimonio duró poco y terminó en escándalo público. Gabriela Bo habló después. Dijo que Cristian llegó a agredirla físicamente, que vivían de noche porque él dormía de día, aterrorizado de ser atacado, con armas encima, que fue un año de infierno. Cristian nunca lo negó de frente. Relativizó, minimizó, no negó. Su segundo matrimonio fue con la argentina Valeria Lieberman. El divorcio le costó millones de dólares. El Lieberman había llegado a registrar el nombre de Cristian como marca y patente a su nombre. 28 días de casado con la violinista Carol Urban. Un patrón que se repetía. Un ciclo que nadie en la familia había logrado interrumpir, porque nadie en la familia había podido nombrarlo primero. Verónica Castro protegió a Cristian durante décadas. Cuando las exparejas de su hijo hablaron públicamente, Verónica guardó silencio. La misma protección que ella nunca tuvo a los 20 años, cuando un hombre la dejó sola, la extendió al hombre que ese hijo se convirtió. Los patrones siempre se heredan, y cuando no los ve nadie, se repiten. La mujer que había sido novia de Cristian, antes de convertirse en algo completamente distinto en la vida de Verónica Castro, se llamaba Yolanda Andrade. Conductora de televisión y conocida en México por su programa junto a Montserrat Oliver. Una mujer con presencia, con humor, con la capacidad de estar cómoda en cámara sin parecer que está actuando. Lo que nadie sabía, o lo que nadie quería decir en voz alta, es que la amistad entre Yolanda y Verónica era mucho más que eso. Las fuentes cercanas a Verónica que hablaron con la revista TV Notas confirmaron lo que muchos en el medio ya conocían, pero callaban. Yolanda y Verónica estuvieron juntas 5 años, no como amigas, como pareja. Vivieron juntas. Yolanda estuvo a su lado en los momentos que no salen en ninguna entrevista, los momentos que Verónica guardaba en silencio. 5 años es mucho tiempo. 5 años compartir una vida con alguien, aunque sea en el silencio que impone la industria y la época. 5 años de presencia constante que el mundo no podía ver. 5 años de cenas que nadie fotografiaba, de conversaciones que nadie grababa, de una complicidad construida en los márgenes de la vida pública de ambas. Lo que Yolanda le ofrecía a Verónica era algo que pocas personas en su vida habían podido ofrecer: comprensión sin explicaciones, la posibilidad de existir, aunque fuera en privado, sin tener que construir una versión de ti misma para consumo ajeno, sin guardar silencio sobre quién eras, sin el agotamiento constante de proyectar una identidad que no era del todo la tuya. Y fue en ese espacio donde ocurrió algo que hay que contar. Cristian Castro agredió a su madre. Lo que Yolanda Andrade describió fue peor que cualquier confesión. Que la ahorcó, que la tumbó al suelo, que la pateó en la escalera, que Verónica fue operada porque Cristian le rompió la espalda y el cuello. Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá, dijo Yolanda. La ahorcó y la pateó en la escalera. Estaba muy mal. Y Verónica, tirada en una camilla, les dijo a los médicos que había sido un asalto callejero. Mintió para protegerlo. Años después,
en 2025, en el programa argentino Intrusos, Cristian lo negó todo. Fueron jaloneos, empujones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes. Las dos versiones no pueden ser verdad al mismo tiempo. Yolanda fue a buscarla esa noche, y Verónica, como siempre, no dijo nada públicamente. Guardó silencio. Piensa en lo que eso significa. La mujer que había cruzado décadas construyendo su carrera, que había tenido a su hijo sola sin ninguna red, que había sobrevivido el veto de Televisa, que le había enseñado a llorar a media América Latina, fue agredida por el hijo que había criado y eligió protegerlo como había protegido siempre a todo el mundo, como había aprendido que se hacía, y la única persona que fue a buscarla fue la que amaba en secreto. Hay momentos que revelan quién está de verdad cuando el resto se va. Esa noche, cuando Cristian se fue y Yolanda llegó, fue uno de esos momentos en la vida de Verónica Castro. Y Yolanda habló de esa relación años después, con una honestidad que al medio artístico le costó escuchar. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría. Ya escuché que ya no me quieres, pero yo sí te quise mucho, y si duele porque mira cómo acabamos. Eso pasó hace 20 años, y nunca me imaginé que algo tan bonito fuera a terminar en un chisme tan corriente. Yolanda dijo eso, con esa voz que se quiebra de una manera que no puede ser actuada. Yolanda dijo eso, y nadie la contradijo. Pero lo peor aún no había empezado. En 2004, el cuerpo de Verónica Castro sufrió algo que cambiaría el resto de su vida física. Durante la transmisión en vivo de Big Brother VIP, Verónica subió a un elefante frente a las cámaras de todo México. Era un número de entretenimiento, y el animal se alteró por el ruido y el bullicio del público y comenzó a correr de manera descontrolada con Verónica sobre él. La caída fue brutal, las vértebras cervicales fracturadas, el brazo izquierdo lesionado, varias operaciones en los meses siguientes, el cuerpo de una mujer de 52 años, reconstruyéndose con la misma determinación con que había reconstruido todo lo demás en su vida. Y en 2007, de 3 años después de la caída, los médicos le implantaron una prótesis de titanio en la columna vertebral. Ese titanio lleva casi 20 años sosteniendo lo que nunca sanó del todo. El cuerpo de una mujer que no paraba, que no podía parar. Guarda ese detalle, porque el cuerpo siempre cobra lo que la mente guarda en silencio. Y el silencio de Verónica Castro tenía décadas de acumulación. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Verónica Castro. En julio de 2019, Yolanda Andrade apareció en el canal de YouTube de su compañera Montserrat Oliver y dijo algo que México no esperaba. Sí, me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas. No dijo el nombre de inmediato. Por los días siguientes fue soltando pistas en distintas entrevistas. Me casé con una mujer famosa, muy querida. No puedo decir el nombre porque no le he preguntado a ella si puedo decirlo. Y cuando el periodista Javier Poza le preguntó directamente en Radio Fórmula si la mujer maravillosa era Verónica Castro, Yolanda respondió en directo: frío, frío, caliente, caliente. No fue un rumor de pasillo, fue una declaración pública, grabada, transmitida, con implicación directa del nombre más famoso de la televisión mexicana de los últimos 50 años. En las semanas siguientes, el periodista Gustavo Adolfo Infante fue más lejos en su programa
de primera mano. Sé que hay fotos y videos de la boda en Ámsterdam. La que se puso el saco fue la misma Verónica. Fotos, videos, no una especulación, a material concreto que un periodista con trayectoria dice tener documentado con nombre y sin dudar. Verónica lo negó todo. Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad no. Y luego, con la voz que no tiembla: no voy a ser lesbiana, no en esta vida. Pero hay algo que la mayoría no notó. Verónica Castro lleva más de 50 años en el medio artístico mexicano. Conoce los mecanismos de ese mundo mejor que nadie. Entiende perfectamente lo que se puede hacer con una difamación de esa magnitud. Con una mentira de ese tamaño, lo que hace cualquier figura pública con recursos y experiencia es siempre lo mismo. Llama a su equipo legal esa misma tarde, presenta una demanda y exige que las fotos y los videos se presenten ante un juzgado para probar que son falsos o que directamente no existen. Sí, eso es lo que hace quien tiene la razón. Eso es lo que hacen en el medio artístico todos los días. Las demandas por difamación son tan comunes en ese mundo como los comunicados de prensa. Verónica nunca presentó esa demanda. Nunca pidió a ningún juez que Yolanda mostrara el material. Nunca inició ningún proceso legal para impugnar las pruebas que Infante dijo tener documentadas. Nunca fue a un juzgado. Una mujer con 50 años en el medio artístico mexicano sabe exactamente cuándo no se va a un juzgado. Y cuando no vas, es porque el material que te acusan de tener existe. Ahora viene algo que la cobertura de aquel escándalo enterró casi por completo. Yolanda Andrade no solo habló de la boda, habló de lo que vivió durante esos 5 años juntas. En declaraciones recogidas por medios argentinos que la prensa mexicana prefirió no amplificar, Yolanda habló de maltrato psicológico, de control, de aislamiento, de una relación donde quien tenía el poder usaba el amor como instrumento de dominio. Yolanda Andrade acusó a Verónica Castro de maltrato psicológico durante los 5 años que estuvieron juntas. La misma mujer que México veía como víctima del escándalo fue señalada por quien más la amó como la persona que causó el daño. Guarda eso, porque vuelve más adelante con un peso que ahora todavía no puedes calcular del todo. ¿Recuerdas las fotos de la boda en Ámsterdam? ¿La acusación de maltrato? ¿El titanio en la columna? Todo eso está conectado por un hilo que todavía no puedes ver completo. Y ese hilo tiene nombre. Aquí viene la segunda revelación, o el nombre que la farándula conoce, pero que México casi nunca escuchó. Llegó a la vida de Verónica Castro alrededor de 2007. Su nombre casi nadie lo conoce fuera del medio artístico de Monterrey. Pero desde hace casi 2 décadas es la persona más poderosa en la vida de Verónica Castro. Su nombre es Lizzy Barrera, conductora de televisión en Monterrey. Presentó el programa La Vida en Rosa en Sierra Madre TV durante años. Tenía presencia, tenía manejo de cámara y tenía algo que el conductor Jorge Carvajal describió con una precisión que sus oyentes no olvidaron. Verónica se enamoró de inmediato, porque aunque esta mujer es el diablo, ella no la ve así. Carvajal lo dijo así, con ese nombre, sin dudar. Para entender lo que Lizzy Barrera construyó en la vida de Verónica Castro, hay que entenderlo paso a paso, porque estas cosas no llegan de golpe, llegan despacio, con amabilidad. Cada paso parece razonable. Es solo cuando los sumas todos que entiendes lo que pasó. Primero vino una recomendación de médico, alguien que podía ayudar con los problemas físicos que el accidente del elefante
había dejado instalados en la columna vertebral de Verónica. Fue útil, fue amable, fue la entrada. Después llegó la recomendación de un cirujano. Después la propuesta de gestionar la comunicación pública. Después la propuesta formal de convertirse en su manager. Verónica, que llevaba años navegando sola los contratos y los proyectos sin alguien de confianza que gestionara su carrera, dijo que sí. Y desde ese momento, Lizzie empezó a tomar decisiones que no le correspondían. Jorge Carvajal lo documentó paso a paso en su programa, con nombres y sin filtros. Lizzie elegía en qué proyectos podía o no participar Verónica. Manejaba sus tarjetas de crédito personales, controlaba sus cuentas bancarias profesionales, decidía qué procedimientos médicos se hacía Verónica y cuáles no. Verónica está muy dominada por una mujer. Eso sí, ya lo tengo confirmado. Una fuente cercana a la familia fue todavía más específica. Lizzie la manipula de una manera que no te imaginas. Incluso ella es la que decide todo en torno a su vida personal y profesional. Además de novia, se convirtió en su publirelacionista y después en manager. Verónica llevaba desde 2004 viviendo con el titanio en la columna. El dolor crónico cambia a las personas. Crea dependencia de quien te ayuda a manejarlo. Y Lizzie fue la que recomendó los médicos, la que acompañaba a las consultas y la que decidía qué tratamiento se seguía y cuál no. El cuerpo de Verónica Castro no era solo su cuerpo, era también el territorio donde Lizzie tenía más poder. Hay testimonios de personas que trabajaron con Verónica durante ese periodo que describieron situaciones concretas, eventos en los que Verónica iba a presentarse y Lizzie enviaba un mensaje de último momento con condiciones imposibles para que el evento cayera. El propio Carvajal describió un caso. Hay un homenaje que le querían hacer a Verónica en Acapulco y Lizzie dijo: Verónica es la máxima estrella y ella no puede presentarse si no hay un avión privado. Si no hay un avión privado, no llega Verónica. El homenaje no se hizo. Y así, proyecto por proyecto, oportunidad por oportunidad, Verónica Castro fue desapareciendo de la vida pública de una manera que parecía una decisión personal, como si fuera su voluntad, cuando en realidad alguien estaba tomando esas decisiones por ella. Controlaba el dinero, controlaba el cuerpo, controlaba la agenda. Y cuando alguien controla tu dinero, controla todo lo demás. Lo que comes, a quién ves, lo que puedes dar a quienes amas, quién puede entrar a tu vida. El control económico no funciona diciéndote que no puedes hacer algo. Funciona desgastando tu voluntad hasta que dejas de pedirlo, hasta que aprendes a callarte. Guardar silencio, otra vez. Pero ahora no era una decisión propia, y entonces pasó algo que necesitas retener. En 2018, Verónica Castro protagonizó La Casa de las Flores en Netflix, la serie de Manolo Caro, el personaje de Virginia de la Mora, la matriarca que mantiene todo unido mientras todo se cae a pedazos alrededor. Una mujer que sonríe en la superficie mientras por dentro carga el peso de todos los secretos de su familia. Una mujer que ha pagado un precio enorme por mantener las apariencias. Hay algo en ese personaje que, sabiendo lo que sabes ahora, duele de una manera particular. La serie fue un éxito mundial, traducciones a decenas de idiomas, críticas internacionales entusiastas, millones de reproducciones en semanas. México la redescubrió. El mundo la descubrió por primera vez. Era la segunda cima. La oportunidad que el medio artístico rara vez ofrece dos veces. Relevancia nueva, global, para una audiencia nueva, en un formato nuevo que llegaba donde la televisión abierta nunca llegó.
o el mundo entero esperaba la segunda temporada. Verónica no apareció. Según Jorge Carvajal, fue Lizzy quien tomó esa decisión, porque nada de lo que Netflix ponía sobre la mesa convencía a Lizzy. No el dinero, no la visibilidad internacional, no lo que significaba para la carrera de Verónica volver a ser relevante en el mundo entero después de años de silencio. Si a Lizzy no le convencía, a Verónica no llegaba. La mujer que le había devuelto el mundo a Verónica fue la misma que se lo quitó de las manos. Verónica Castro nunca pidió permiso, pero ahora alguien pedía por ella. Y cuando alguien pide por ti, ya no eres tú quien decide, ya no eres tú. El control no se detuvo en la carrera, porque el control nunca se detiene en un solo área. Cristian Castro no podía ver a Lizzy Barrera ni en fotografía, o la acusaba de haber construido una pared entre él y su madre, de haberlos alejado de una manera que él no podía contrarrestar. La hermana de Verónica, Betty Castro, tampoco soportaba la presencia de Lizzy. Y Socorro Castro Alba, la madre de Verónica, la mujer que en los años de grabación constante había sido quien realmente crió a Cristian y a Michelle mientras su hija estaba frente a las cámaras, tampoco la podía ver. Una fuente cercana a la familia lo dijo con nombre de medio y sin rodeos. Lizzy era una maldita con Betty y doña Socorro, la hermana y mamá de Verónica. Ellas no la pueden ver ni en pintura. Como Lizzy controlaba todas las chequeras, tarjetas de crédito y todo el dinero de Verónica, impedía que les diera algo a ellas o a alguien más de su familia. Piensa en lo que eso significa. A una mujer que crió a su hijo sola a los 20 años, que aprendió lo que era no tener red, no tener a nadie que respondiera, que durante décadas sostuvo a su familia con la fuerza de su trabajo, que construyó suficiente para que nadie de los suyos pasara lo que ella había pasado. Ahora no podía darle nada a su madre, no porque no quisiera, sino porque alguien más controlaba el dinero, porque alguien más había construido muros entre ella y las personas que la conocían antes de que Lizzy llegara. Las personas que sabían quién era Verónica Castro sin los reflectores, sin el personaje, sin la voz que no tiembla. Hay mujeres que se pasan la vida entera protegiéndolo todo, a sus hijos, a sus madres, a sus familias, y un día se dan cuenta de que mientras protegían a todos los demás, nadie las estaba protegiendo a ellas. Y para cuando lo notan, ya es tarde para algunas de las personas que más querían proteger. La familia de Verónica lo notó mucho antes que ella. En abril de 2020, durante la pandemia, murió Socorro Castro Alba, la madre de Verónica, la abuela que había cruzado décadas junto a su hija famosa, cargando con lo que cargan todas las madres de personas bajo los reflectores. La distancia, el secreto, los silencios que no se pueden explicar, porque explicarlos costaría demasiado. Murió sin que su hija pudiera darle lo que quería darle en los últimos años. Sin que Verónica pudiera ser la hija que quería ser cuando las decisiones todavía eran suyas. Verónica dijo después que fue uno de los momentos más devastadores de su vida. Guardó silencio. Como siempre. ¿Recuerdas por qué Yolanda habló en 2019? ¿Por qué después de 20 años de silencio abrió ese cajón exactamente en ese momento? Las fuentes de TV Notas conocían la respuesta. En 2017, Verónica y Lizzy habían tenido un período de distancia. Las fuentes lo describieron como darse un tiempo. Y en ese período, Yolanda Andrade, que nunca había olvidado lo que tuvo con Verónica, se acercó. Creyó que había una oportunidad de volver a lo que habían tenido. Creyó que esta vez
podía ser diferente. Verónica volvió con Lizzie. Eso fue lo que partió el corazón de Yolanda por segunda vez. La habían abandonado la primera vez, alrededor de 2007, cuando Lizzie entró en la vida de Verónica. La habían abandonado por segunda vez en 2017, cuando Verónica eligió quedarse con quien la controlaba en lugar de volver con quien la había amado. 2 años después, fue en 2019, Yolanda abrió ese cajón, no por venganza abstracta. Lo abrió porque la habían abandonado 2 veces por la misma persona. Porque había cuidado a Verónica en la salud y en la enfermedad y en la alegría, como ella misma diría después. Porque fue a buscarla la noche que su propio hijo la agredió. Y a pesar de todo eso, Verónica eligió quedarse con quien la controlaba. Ese dolor, guardado durante 2 décadas, ya no tenía dónde ir. Aquí llega el primer golpe. La boda fue real. Hay fotos, hay videos. Un periodista con nombre propio lo dijo en cámara con documentación. Verónica nunca fue a un juzgado a pedir que alguien probara que eran falsos. Una mujer con 50 años en el medio sabe exactamente cuándo no se va a un juzgado. Y cuando no vas, es porque el material existe. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la razón por la que Yolanda habló. No habló para destruir. Habló porque la habían abandonado 2 veces por una mujer que estaba controlando a Verónica. Habló porque el amor guardado en silencio durante 20 años se había convertido en algo que ya no podía seguir cargando sola. Y aquí viene el segundo golpe, el que México eligió no ver. Yolanda no solo habló de la boda, habló de lo que vivió durante esos 5 años juntas. En declaraciones recogidas por medios argentinos que la prensa mexicana prefirió enterrar, Yolanda habló de maltrato psicológico, control, aislamiento, una relación donde el amor se usaba como instrumento, una relación donde quien tenía el poder decidía cuándo el otro existía y cuándo no existía. Yolanda dijo que sufrió lo mismo que las exparejas de Christian describieron haber sufrido con él. Y ahora sí, la tercera revelación, la que nadie quiso ver porque era más cómodo simplificar. Lo que Verónica Castro le hizo a Yolanda Andrade es exactamente lo que el loco Valdés le hizo a Verónica 50 años antes. Una vida entera que el otro no conocía. Un amor que se usaba para controlar. Un silencio que protegía solo a quien tenía el poder. El patrón que aprendió a los 20 años, cuando un hombre la abandonó sola y embarazada, con una vida que ella nunca conoció. Lo repitió ella misma con la persona que más la amó. Nadie en México quiso ver esa conexión. Era más fácil convertir a Yolanda en la villana del escándalo. Más fácil decir que mentía. Más fácil olvidar que fue la misma Yolanda quien fue a buscar a Verónica la noche que Christian la agredió. O la misma Yolanda que la cuidó durante 5 años en los momentos que no salen en ninguna entrevista. Guardar silencio tiene un precio. Y ese precio no lo paga solo quien guarda. A veces lo paga quien más quiso. Verónica Castro nunca pidió permiso. Esa frase que en los años 60 sonaba a fortaleza, en los 80 a victoria, en los 90 a leyenda. Terminó siendo la trampa exacta que nadie vio venir. Porque cuando llegó Lizzie Barrera, Lizzie tampoco pidió permiso. No pidió permiso para apoderarse de sus finanzas. No pidió permiso para alejarla de su familia. No pidió permiso para sacarla de la Casa de las Flores cuando el mundo acababa de redescubrirla. Lo que había sido la mayor fortaleza de Verónica Castro. Esa capacidad de avanzar sin pedir autorización a nadie, se convirtió en la puerta que dejó abierta para quien quisiera controlarla, para quien tampoco pidiera permiso.
La mujer que nunca pidió permiso terminó rodeada de personas que tampoco lo pedían. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí desde el principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. 12 de septiembre de 2019. El mismo mes en que Yolanda Andrade había confirmado ante el periodista Javier Poza que la mujer maravillosa de Ámsterdam era Verónica Castro. Y en ese mismo septiembre, Verónica Castro publicó en Instagram 43 palabras que México leyó sin entender lo que realmente significaban. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio, y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor. Y gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal. México eligió la versión más sencilla. El escándalo con Yolanda la había lastimado y decidió retirarse. Y después llegó la pandemia, que confirmó esa narrativa con la autoridad de la tragedia colectiva. Ella misma lo contó. Murieron muchas gentes muy queridas y no queridas. No lo lograba superar. Hasta que dije aquí se acabó, yo me retiro. Eso fue real. La pandemia fue real. La muerte de su madre en ese abril de 2020 fue devastadora para cualquier hija, sin importar lo que estuviera pasando alrededor. Pero el retiro tiene una fecha específica, 12 de septiembre de 2019, más de 6 meses antes de la pandemia. El mismo mes que el secreto guardado durante 20 años empezó a salirse del cajón. La pandemia fue el siguiente capítulo, no el primero. Nunca fue el primero. Ahora lee las 43 palabras de nuevo con lo que sabes ahora. Estoy agotada de tanto mal. No dice estoy enferma. No dice necesito descansar. No dice me lastimaron con este escándalo. Dice mal. Dice agresión. Dice escarnio. Esas palabras no las escribió alguien que está respondiendo a un escándalo mediático. Las escribió alguien que llevaba años siendo dañada por dentro. Alguien que había aguantado el control, el aislamiento, la familia alejada, el dinero retenido, el titanio en la columna, la pérdida de la casa de las flores. Alguien que aprendió a los 20 años a guardar silencio y que a los 67 ya no podía más. Alguien la estaba haciendo daño cuando escribió esas palabras. Y ese alguien no era Yolanda. Porque cuando alguien controla tus finanzas, te aleja de tu madre, te saca de tu último gran proyecto, te tiene con una columna sostenida por titanio que duele cada día desde hace 15 años, y te ha convertido en alguien que necesita permiso para dar dinero a su propia familia, llega un momento en que 43 palabras son todo lo que queda. Guardar silencio tiene un precio, y Verónica Castro lo pagó entero. Durante 50 años pagó su propio precio, y al final alguien llegó a cobrarle también el de las demás. Hoy, Verónica Castro tiene 73 años. Vive fuera de las cámaras. Cuando aparece, dice siempre lo mismo, que está en paz. No tengo la edad ni la energía para salir adelante y volverlo a trabajar. No quiero decir mentiras, pero fue un sueño todo lo que sucedió. Un sueño precioso. Dice eso con la misma voz de siempre, la que no tiembla, la que aprendió a los 20 años. Pero las personas más cercanas a ella no dicen lo mismo. Periodistas con fuentes directas en su entorno han reportado que Verónica Castro está muy mal, que no puede caminar bien, que está con mucho dolor, que el entorno que la rodea está profundamente preocupado y que hay quienes creen que la están perdiendo. En junio de 2024, Verónica Castro fue hospitalizada de emergencia.
La internaron la noche del 28 de junio en un hospital al poniente de la Ciudad de México. Al día siguiente la operaron, 2 veces, el mismo día. 2 anestesias generales en la misma jornada. Por la mañana la primera intervención, por la tarde la segunda. Salió esa misma noche. Cuando le preguntaron si tenía que ver con el accidente del elefante de 2004, Verónica respondió sin dudar: sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante, porque cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave, todo tiene consecuencias, y más a esta edad. La edad no ayuda en nada. 2 décadas cargando el peso de esa caída en el cuerpo. Y Cristian Castro no fue a visitarla. Verónica lo dijo ella misma en entrevista para Ventaneando después de salir del hospital. Confesó que Cristian no la había visitado y que no sabía por qué. Que no sabía dónde estaba desde que terminó su gira con Yuri, el hijo que le diría meses después: «La cámara te ama, mamá». Ausente cuando su madre salía de 2 operaciones en un mismo día. Michel Castro, el hijo menor, respondió a los medios con un mensaje de texto: «Ya está en casa, todo bien. Fue una operación sencilla de hombro. Muchas gracias por su preocupación». Sencilla. Así llamó Michel a 2 anestesias generales el mismo día. En enero de 2026, los dolores volvieron. La periodista Patti Chapoy confirmó que Verónica Castro ingresó a un hospital para terapias especializadas de manejo del dolor. Meses antes, las cámaras la captaron en el aeropuerto en silla de ruedas, con una cánula de oxígeno. Verónica dijo que era por comodidad para caminar. Las imágenes no decían lo mismo. La misma disciplina de toda la familia. Guardar silencio sobre lo que cuesta. Mostrar hacia afuera que todo está bien. Cristian Castro sigue de gira. Sigue cantando Azul. Sigue siendo el hijo de la reina. Aunque hace años que madre e hijo no comparten escena y la distancia que se construyó entre ellos no ha cerrado. Cristian no guardó silencio sobre Litsi. A diferencia de su madre, él sí habló. Le dijo al conductor Jorge Carvajal lo que pensaba con nombre y sin rodeos: que Litsi Barrera era lo peor que le había pasado a su madre, que había intentado durante años llegar a Verónica y que había una pared que él no podía cruzar, que las llamadas no llegaban, que los mensajes no llegaban, que la mujer con la que creció, la que lo crió sola a los 20 años, estaba al otro lado de una puerta que él no podía abrir porque alguien más tenía la llave. Carvajal lo reportó así. Cristian Castro, desesperado, sin poder llegar a su propia madre. Y Verónica Castro, del otro lado, guardando silencio, como siempre. Hay un segundo hijo en esta historia, al que casi nadie nombra: Michel Castro, el hijo menor de Verónica, nacido en 1979. Cineasta. Un hombre que creció también en esa casa, también criado por su abuela cuando su madre grababa, también alejado de la vida de su madre durante los años de Litsi. Michel no habló públicamente de Litsi. Michel eligió el mismo mecanismo que aprendió en esa familia desde niño. Guardó silencio, aunque no del todo. En junio de 2024, Michel confirmó a los medios que su madre había sido operada del hombro. No dio más detalles, no explicó por qué. Solo confirmó la operación y dijo que estaba en recuperación. El silencio de Michel no es total, es selectivo. Confirma lo que no puede negarse y calla todo lo demás. Como aprendió. 2 hijos, 2 silencios distintos. Uno que habló y de todas formas no pudo cambiar nada. Otro que no habló y tampoco pudo cambiar nada. Y Litsi Barrera en el centro de todo, sin que nadie pudiera tocarla. Pero hay algo que ocurrió en agosto de 2025. Verónica Castro y Cristian Castro aparecieron juntos en televisión.
en el programa de Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca, madre e hijo, en pantalla. Sonriendo, Cristian le agradeció haberlo criado. Le dijo que la cámara la amaba. Le pidió que volviera a la televisión. «Tienes que estar en la televisión siempre. Nos estás privando de tu presencia». Le dijo que eran de la misma especie, que sentían lo mismo en el escenario. Verónica sonrió. Habló de lo orgullosa que estaba, de lo mucho que lo quería. El mismo Cristian Castro, que no fue a visitarla cuando salió de 2 operaciones en un mismo día el año anterior. El mismo Cristian Castro que dijo en 2025 que lo que pasó aquella noche fueron jaloneos y empujones, o nunca golpes. El mismo Cristian Castro que Yolanda Andrade describió ahorcando a su madre en la escalera. Todo amor, todo familia, todo bien. ¿Cambió algo? ¿O es exactamente lo que Verónica Castro ha hecho durante 50 años? Construir la versión que el mundo puede ver y guardar la otra adentro, donde nadie llega. En marzo de ese mismo año, Verónica Castro viajó a España para grabar el programa Hay una cosa que te quiero decir, de Telecinco. Hacía años que no volvía. El presentador Jorge Javier Vázquez le preguntó por qué había tardado tanto, y Verónica respondió con una de las pocas cosas que no ha podido guardar en silencio. Fallecieron mis 2 Rocíos, y desde ahí me descoloqué, me puse muy triste y esperé al momento exacto. Sus 2 Rocíos, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, 2 amigas que se fueron, y Verónica Castro, a que lleva la vida entera guardando silencio sobre lo que la destruye, no pudo volver a España hasta encontrar el momento exacto. En ese mismo programa, el presentador le preguntó por el amor, si estaba abierta a una nueva relación. «No, gracias, ya aprendí el camino». 4 palabras, la misma economía de siempre, la misma voz que no tiembla. 50 años después de El Loco Valdés, después de Yolanda, después de Litsi, Verónica Castro dice que ya aprendió el camino, que ese camino lleva a la paz, que está bien, que fue un sueño precioso, y quizá es verdad, o quizá es lo que siempre ha hecho, construir la versión que el mundo puede ver y guardar la otra adentro, donde nadie llega. Yolanda Andrade tiene hoy una enfermedad degenerativa que afecta su cuerpo día a día. En 2023 le diagnosticaron un aneurisma y esclerosis múltiple que ha dañado su habla, su visión y su movilidad. La conductora que habló cuando no debía vive ahora en un cuerpo que habla cada vez menos. Mientras su salud se deteriora, en el entorno artístico mexicano circulan rumores que señalan a Verónica como responsable de su enfermedad. Verónica respondió frente a las cámaras con 4 palabras: «Que Dios la guarde». Piensa en eso. La mujer que fue a buscarla la noche que Cristian la agredió. La que la cuidó durante 5 años, en los momentos que no salían en ninguna entrevista. Hoy no puede hablar bien, no puede ver bien, no puede moverse bien. Y la única respuesta que recibió de Verónica Castro fue: «Que Dios la guarde». Una familia que tuvo todo el brillo de México, un secreto que los unió y los separó al mismo tiempo, o una mujer que aprendió a los 20 años que mostrar quién eras de verdad tenía un precio, y que pasó 50 años guardando silencio para no pagarlo. Al final lo pagó de todas formas, como siempre pasa, porque guardar silencio tiene un precio. Lo aprendió de El Loco Valdés, el hombre que le ocultó una vida entera. Lo practicó durante décadas como el único mecanismo de supervivencia que conocía. Lo enseñó sin querer a quienes más la amaron. Y al final, alguien que tampoco pedía permiso llegó a cobrarle cada centavo de ese precio. La mujer que nunca pidió permiso para nada
terminó pidiendo solo una cosa: paz. Y al final la tiene, aunque nadie sabe lo que tuvo que perder para llegar hasta ahí. Si esta historia te llegó, dale al botón de suscripción para que la próxima te llegue directo a ti. Y si conoces a alguien para quien esta historia signifique algo, compártela. A veces las historias que nadie se atreve a contar son las que más necesitan llegar. Y si quieres entender cómo terminan estas historias, hay un video esperándote ahora mismo en la pantalla. Andrés García. El hombre que lo tuvo todo: fama, dinero, poder, y que murió rodeado de un secreto que su propia esposa se negó a revelar hasta el final. Una historia igual de oscura, igual de silenciada, y con un final que no te vas a esperar.